Los antiguos mayas han profetizado lo que el mundo llegará a su fin en el Bactum 13 de la cuenta larga. Este día se traduce en 21 de diciembre de 2012. Los mayas no eligieron de forma arbitraria esta fecha para el día del juicio final. Más bien, ellos probablemente e intencionalmente lo calcularon usando sus avanzados conocimientos de astronomía. La profecía maya para 2012 está ligada a una alineación astronómica. Y en diciembre de 2012, durante el solsticio de diciembre, el Sol se alineará con el centro de nuestra Vía Láctea. Este es un alineamiento cósmico muy extraño que sucede una vez cada 26.000 años. Cada 26.000 años, el Sol se alinea con el centro de la Vía Láctea. En ese mismo momento ocurre otra rareza astronómica. La Tierra se balancea sobre su eje. A este fenómeno se le llama precesión. La fecha exacta en la que ocurrirá este increíble alineamiento galáctico será también el 21 de diciembre de 2012. El lento balanceo de la Tierra sobre su eje efectivamente cambia nuestra orientación angular hacia la imagen galáctica más grande. Una precesión completa tarda 26.000 años. ¿Cómo los mayas pudieron predecir eventos cósmicos 26.000 años en el futuro? Sigue siendo desconocido a pesar del trabajo continuo de los expertos. Lo que se sabe es que, por alguna razón, los mayas otorgaban un gran significado al ciclo precesional. El ciclo precesional era una medida astronómica que era tan lenta que ellos podían verlo como un marco referencial fundamental en el que podían conectar su historia y saber dónde estaban en el contexto del tiempo. Los mayas se le dieron tal importancia a ese raro alineamiento que no es solo la clave de la fecha del exterminio, pues también permea las raíces mismas de su cultura. En términos de lo que significa esta alineación cósmica, tenemos que llegar al fondo de los documentos de la mitología de la creación maya. Me refiero al Popol Vuh o al mito de la creación de los héroes gemelos. El Popol Vuh, el equivalente maya de la Biblia, fue traducido poco después de la conquista española en el siglo XVI. Según el Popol Vuh, las grietas en la Vía Láctea son la entrada al inframundo, un refugio para el diablo. Es a través del centro de esa misma grieta que el Sol se alineará el 21 de diciembre de 2012. Los textos sagrados dicen cómo los señores del inframundo, quienes moran en la grieta, retaron a la mítica figura maya conocida como el primer padre a un juego de pelota. Él aceptó el reto y entró en la grieta, pero el retorcido Lord se retractó y en su lugar decidió decapitar al primer padre. Sus hijos, los héroes gemelos, vengaron la muerte de su padre al derrotar a las fuerzas oscuras en un épico juego de pelota y resucitaron al primer padre. ¿Hay algún vínculo entre esta leyenda maya y la profecía de 2012? En los libros sagrados, el nombre del primer padre, Hun-Unapu, equivale al término del calendario maya Unoahu, que significa primer sol. El primer sol del nuevo año es el del solsticio de invierno que ocurre el 21 de diciembre. ¿Podría la historia de los héroes gemelos en el Popol Vuh ser una evidencia para descifrar la profecía del día del juicio final? Creyentes en la profecía apuntan hacia otro vínculo convincente entre el alineamiento galáctico en 2012 y la cultura maya. En la antigua corte de Chichén Itzá, la más grande de su tipo en Mesoamérica, los mayas jugaban el mismo juego que los héroes gemelos jugaron contra los señores del inframundo, tal como lo decía el Popol Vuh. Un híbrido entre baloncesto y fútbol. El objetivo era pasar una pelota a través de unos aros, usando solo las rodillas y las caderas. El primer equipo en anotar gana. Un panel esculpido en la pared ilustraba la decapitación de un jugador en la corte central. Muchos creían que ese era el destino de los perdedores, pero una interpretación más actualizada sugiere que puede haber sido el capitán del equipo ganador el sacrificado como una ofrenda digna a los dioses.
En el panel, la sangre sale a chorros de su cuello con forma de serpientes. El jugador decapitado se arrodilla frente a la pelota. Dentro de ella hay una calavera diciendo las palabras que simbolizan la muerte. ¿Fue el juego de pelotas una representación simbólica de los eventos galácticos de 2012 y el final de los días? Hay quienes dicen que sí. El simbolismo del juego de pelota es muy interesante en términos del alineamiento que ocurre en 2012. La corte representa a la Vía Láctea. Y los aros de la corte, que se encuentran justo en el centro, representan el centro de la galaxia. Si recordamos, el alineamiento de 2012 es del Sol moviéndose hacia el centro de la galaxia. Entonces, el simbolismo del juego de pelota es que la pelota es el Sol y el aro es el centro de la galaxia. Entonces, cuando la pelota pasa por el aro, es el final de la era. Con sus avances astronómicos, parecía que los mayas conscientemente diseñaron su cuenta larga para que terminara el 21 de diciembre de 2012. En esa fecha, la Tierra completa un extraño ciclo alrededor de su eje y el Sol se mueve hacia el centro de la Vía Láctea. Los mayas creyeron que este evento cósmico accionaría un catastrófico evento del día del juicio final. Pudieron haber dejado pistas en sus textos sagrados o en su corte de juegos, pero la respuesta definitiva permanece evasiva. Realmente no sabemos cómo los mayas pensaron en el final de la cuenta larga y no tenemos a quién preguntarle. Pero sabemos que se interesaban mucho en los finales de los períodos. Tanto les interesaba que nombraban a sus períodos por su final. Por lo tanto, lógicamente, un final como el de la cuenta larga debería ser de una gran importancia y se le debe haber prestado mucha atención. Quizá la clave para entender el verdadero significado de la profecía del día del juicio final pudiera no estar en el cosmos, sino aquí mismo en la Tierra. De ser así, el colapso de los mayas puede proveer la reveladora e inquietante comprensión.